Toda región tiene sus secretos. Enterrados bajo el manto del tiempo, los pantanos de Europa guardan oscuros recuerdos. Cadáveres absorbidos por el lodo. Muertes antinaturales. Víctimas de una violencia extrema. ¿Quiénes eran estas personas confundidas con muertos recientes, pero preservadas durante 2000 años? Nuevas pruebas permiten ahora a los científicos reescribir la historia de estos viejos cadáveres, arrojando luz sobre cómo vivieron y cómo murieron. El misterio de las momias de los pantanos. ...15 de mayo de 2003... Unos operarios que trabajan en las turberas de la región central de Irlanda se sorprenden al encontrar un torso humano. Los forenses, que acuden de inmediato, identifican el cadáver como una víctima de asesinato. De hace 2000 años. Al cadáver se le da el apodo de El Viejo de Krogan, por el lugar donde es hallado. Pero a pesar del nombre, las pruebas forenses revelan que probablemente fuese un hombre de 20 y tantos años. Los patólogos encuentran heridas violentas en el cuerpo. Una puñalada en el pecho. Un corte en el brazo. Y los pezones aparentemente seccionados. Los investigadores sospechan que fue torturado. El Viejo de Krogan es una de las cientos de momias de la Edad del Hierro desperdigadas por los pantanos del norte de Europa. El hombre de Grauboll, con la garganta rajada de oreja a oreja. La chica de Ide, estrangulada y apuñalada. Los hombres de Verdinch, apuñalados y destripados. A todas luces, la mayoría sufrieron una muerte violenta. Muchos han visto a estas momias como delincuentes ejecutados por crímenes contra la sociedad. Pero hoy, los arqueólogos ven algo mucho más complejo. Un mundo hostil forjado a base de incertidumbre, invasiones extranjeras y muertes prematuras. Esta es la historia de los poco conocidos rituales de la época precristiana, supersticiones, y el que para nosotros es el rito más tabú, el sacrificio humano. Las propias momias guardan las respuestas. Los cadáveres de los pantanos son momias fortuitas conservadas en las capas de turba que va formando el pantano. Christian Fischer, director del Museo Silkeborg de Dinamarca, cree que comprender el pantano es fundamental para averiguar lo que les pasó a las momias. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo se formó el pantano, o de cómo era antes. Lo más probable es que lo cortaran durante un periodo de obtención de turba.
Cada año se acumulan de 2 a 4 milímetros. Se puede seguir hacia abajo. Aquí se ven los distintos tipos de capas que representan los periodos húmedos, los periodos cálidos de nuestra climatología. Y cuando llegas al fondo del pantano, puedes haber retrocedido hasta 200 o 300 años. Aquí tenemos musgo sphagnum. Mientras vive, proporciona cierta acidez al agua del pantano y la convierte, por un complicado proceso, en antiséptica, de modo que es capaz de conservar. Este sphagnum es en realidad el secreto que hay tras las momias. Entre el 1,80 m y los 2,40 m de profundidad está la capa de la Edad del Hierro, donde se encuentran la mayor parte de los cadáveres. Los cuerpos se convirtieron en momias mediante un complejo proceso. Muchas de ellas fueron depositadas en tumbas superficiales. El agua fría se filtró con rapidez y la gente probablemente cubrió más los cadáveres con turba. Una vez sumergido, el cuerpo se conservaba por el ácido antibacteriano cortesía del musgo sphagnum del agua. Capas de planta sellaban el cuerpo en un mundo sin oxígeno. El resultado: la naturaleza ha conservado muchos de estos cadáveres mejor que cualquier momia egipcia. Heather Gill Robinson, de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, está investigando lo que les pasó a estas momias y cómo los pantanos preservaron los cuerpos. Ha averiguado que en esta milagrosa conservación intervienen muchos factores. La reacción química del musgo sphagnum al descomponerse, el nivel del agua que cubre el cadáver y el clima en el momento del entierro. Incluso hay una momia en la que no todas las partes del cuerpo se han conservado igual. Los pantanos conforman ahora, como entonces, un paisaje misterioso y traicionero. Parecen terreno sólido, pero son porosos y actúan como las arenas movedizas. Para la gente de la Edad de Piedra, eran lugares encantados. Nunca pases por un pantano de noche, se susurraba. Sirenas y espíritus te tentarían y no podrías resistirte. Pero el cenagal atraía también en otros sentidos. Albergaba un tesoro oculto, el metal que le daría nombre a la era, el mineral de hierro. Desde aproximadamente el año 400 a.C. hasta el 400 después de Cristo, el hierro sustituyó al bronce como el metal básico. En el norte de Europa, lo que hoy es Escandinavia, al norte de Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y las Islas Británicas, las herramientas hechas de este duro metal facilitaban las duras condiciones de vida de estos primeros europeos. Pero las armas de hierro más resistentes también potenciaron la capacidad para hacer la guerra. En una sociedad donde reinaba la incertidumbre, la gente depositaba su fe en dioses paganos. No sabemos si los hombres prehistóricos sospechaban que los humedales conservaban cadáveres, pero sí sabemos que esta no era la forma normal de enterrar a los muertos. Nuestros antepasados creían que si un cadáver no era incinerado, el alma sería castigada, condenada a vagar por la tierra para siempre. Por esta razón, los arqueólogos propusieron la teoría
de que los cuerpos arrojados a los pantanos pertenecían a criminales o los marginados sociales de la época. Algunos expertos han sugerido que las víctimas eran discapacitados, mediums u homosexuales. La chica de Windeby, una madre adolescente del Museo Arqueológico de Schleswig, Alemania, es uno de los mejores ejemplos de la teoría del castigo. Pese a su fama local, pocos se centraron en la chica de Windeby, hasta que Heather Gill Robinson entró en escena. La chica de Windeby fue hallada en un pantano en 1952 y pocos días después en el mismo lugar se encontró a un varón adulto. Al haberse encontrado los dos cuerpos en el mismo sitio, se dio por hecho que la chica de Windeby era una adúltera que había tenido una aventura con un hombre mayor y de algún modo había sido castigada por ello. La chica de Windeby fue encontrada con los ojos vendados y desnuda, excepto por un manto de piel. Tenía la cabeza afeitada a dos largos distintos. El lado izquierdo rapado al cero y el derecho con casi 4 centímetros de pelo. La desnudez y el desigual afeitado de la cabeza sugieren la humillación pública antes de darle muerte. Las cabezas rapadas eran un recuerdo muy vivo cuando se descubrió a la chica de Windeby en 1952. Poco tiempo antes, las mujeres acusadas de colaborar con los nazis eran rapadas al cero y exhibidas por las calles de la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Pero Gill Robinson tiene buenas razones para pensar que la historia de Windeby no es tan sencilla como la de una mujer despreciada. El cadáver te da las respuestas. Está ahí para darte las respuestas. La historia de la chica de Windeby está a punto de ser reescrita. Durante años, la chica de Windeby se tuvo por una patética Julieta de la Edad del Hierro, arrojada al pantano junto con su amante por los aldeanos hostiles. Heather Gill Robinson está especializada en la biología de las momias de los pantanos. Es la primera investigadora en 45 años que ha estudiado detenidamente los restos de la chica de Windeby. Con la última tecnología y desde otro punto de vista, ha descubierto asombrosas novedades sobre la chica de Windeby. La prueba del carbono 14 realizada a la chica de Windeby y a su supuesto amante ya había revelado que los separaban 300 años. Descartando, obviamente, un romance ilegítimo. Entonces Gill Robinson se centra en el cráneo. La chica de Windeby, como se muestra, es una reconstrucción. La mayor parte del esqueleto ha sido extraída del cuerpo y puesta a buen recaudo. Cuando Gill Robinson construye un modelo en 3 dimensiones por ordenador, algo no encaja. La chica de Windeby era de complexión menuda y tenía los ojos vendados por una cinta de las que usaban las mujeres para sujetarse el pelo en la Edad del Hierro. ¿Dieron por hecho los arqueólogos que la chica de Windeby era una fémina simplemente porque parecía una chica? Los huesos de los esqueletos masculino y femenino tienen ligeras diferencias que solo un experto puede detectar. Las medidas de los huesos orbitarios o cuencas oculares muestran una abertura un tanto cuadrada. Esto sugiere que son de un varón. Muchos de los rasgos de su cráneo sugieren que se trata de un varón y no de una mujer. Sin embargo, se trata de un cráneo muy pequeño y delicado para ser de un hombre. Gill Robinson mide los huesos pélvicos. Compara el molde de una pelvis que sabe que es femenina con la de la chica de Windeby y de nuevo encuentra diferencias cruciales.
El hueco del fémur de la cadera femenina es más redondeado y menos triangular. La escotadura ciática de la pelvis femenina es más abierta que la de la chica de Windeby. Son muy distintas. Las pruebas de la investigación de Gil Robinson indican con contundencia que la chica de Windeby es un chico de unos 14 o 16 años de edad. Pero el gran misterio permanece. ¿Fue castigado? ¿O sacrificado y arrojado al pantano? ¿O tenía la cabeza afeitada a causa de una enfermedad? Tal vez murió por causas naturales y fue llorado por su familia. Gil Robinson profundiza en la investigación. Lleva a cabo lo que se llama una prueba con isótopos estables en una muestra de cabello para ver si encuentra alguna pista en la dieta del muchacho. Las pruebas con isótopos estables miden la proporción de distintos isótopos, como el estroncio y el nitrógeno, en relación al oxígeno. Esas proporciones pueden determinar la comida y el agua que fueron absorbidas en el pasado hasta 2000 años atrás. Y hay otra sorpresa. No parecía que el chico de Windeby hubiera consumido ningún tipo de marisco en sus últimos meses de vida. Eso es muy sorprendente. Las pruebas arqueológicas sugieren que el marisco era un componente importante de la dieta de esta zona. Los arqueólogos han encontrado montones de 15 metros de altura de conchas de la Edad del Hierro muy cerca de donde fue encontrado Windeby. Gil Robinson tiene una sospecha. En el Museo Landis hay datos sobre algunos de estos individuos que me hacen pensar que tal vez fueran marginados geográficos, no solo marginados sociales. Nace una nueva teoría. Las momias de los pantanos eran forasteros y no se les dio un entierro normal. Desde siempre hemos separado a los muertos en distintos cementerios según su religión, su clase o su raza. Este tipo de pensamiento ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue vigente en toda Europa hoy en día. Si Windeby no era un lugareño, ¿de dónde vino? En el siglo III a.C. había cada vez más inmigrantes, al expandirse el Imperio Romano por toda Europa. Los pobladores de la Edad del Hierro se iban quedando cada vez más aislados, pero los forasteros seguían siendo marginados. Para reforzar su teoría, Gil Robinson busca también pruebas de la condición de forastero en otra momia: el hombre de Dammendorf. Esta momia no fue objeto de estudio durante muchos años. A la gente no le parecía interesante porque no era tridimensional. Dammendorf fue descubierto en 1900. Solo tiene 1,20 centímetros de grosor, ya que su cuerpo quedó aplastado por el peso de la turba. Al principio se pensó que solo era piel y pelo. Durante un periodo de tiempo, el ácido de la turba es muy problemático para los huesos humanos. Filtra todos los minerales, por tanto los huesos se vuelven muy blandos y la presión de la turba de encima va comprimiendo el cuerpo hasta que se queda así de plano. Y al aplastarse el cuerpo, también lo hicieron los huesos. Al subir piernas arriba encontramos los dos fémures, toda la pelvis y 5 vértebras inferiores aún articuladas, todavía en el orden correcto. Tienen el mismo grosor que la uña de un dedo, pero todavía existen. Si seguimos subiendo por el cuerpo, hay un brazo estirado sobre la cabeza y el otro doblado delante de la cara. Aquí está la cara y se aprecian la boca, la nariz y un poco de vello facial, y después la cabeza. Y lo más emocionante está dentro de la cabeza. Dentro de ese cráneo aplastado hay un cerebro en perfecto estado de conservación que puedes sostener en la palma de la mano. Para probar su teoría del forastero, Gil Robinson toma una muestra de pelo y una vez más realiza la prueba del isótopo estable que muestra plomo y mercurio en la superficie del pelo y mercurio por toda la base.
Esos metales habrían estado presentes en los vapores inhalados por un orfebre. Los orfebres eran metalúrgicos especializados que solían proceder de fuera de la región. Si realmente es un orfebre, un artesano de la plata, seguramente no sea de la zona. Esta tecnología no estaba muy extendida en el norte, por lo que pudo venir del sur, de mucho más al sur, bien del sur de Alemania, del sur de Francia, tal vez incluso del norte de Italia. Puede que Dammendorf y Windeby fueran trabajadores inmigrantes desterrados al pantano por un pueblo desconfiado y supersticioso. Aún así, la idea de que las momias eran delincuentes persiste. La desnudez de los cuerpos de los pantanos sugiere humillación y deshonra. Sin embargo, hay otro enterramiento con indicios de un sacrificio inusual. Buenas noches. Unos cortadores de turba que trabajaban en Tolun, al norte de Jutlandia, Dinamarca, han informado a la policía del hallazgo de un cadáver. Un cadáver también conservado que se cree que es víctima de asesinato reciente. No lo es. La momia de 2400 años de edad se llama el hombre de Tolun. Solo lleva un sombrero, un cinturón y un lazo alrededor del cuello. Su sosegada expresión parece más la de un hombre echando la siesta que la de un estrangulado. Desde su descubrimiento en 1950, los arqueólogos daneses han creído que se trataba de un aldeano local, no de un extranjero. Fue aquí donde luchó por su último aliento. Aquel remoto día, una vida terminó. La pregunta es si los asesinos estaban vengando un crimen o apaciguando a un dios. Estaba claro que su vida había concluido de forma violenta. Los rayos X muestran que la muerte se produjo por una lenta estrangulación. Este tipo de ahorcamiento hace que la lengua de la víctima sobresalga y que los ojos se abomben. Aún así, el hombre de Tolun muestra paz en la mirada. Hace más de 2000 años alguien se encargó de suavizar los signos de su violento ahorcamiento. Para algunos arqueólogos, eso sugiere un sacrificio, no un castigo. Quizás las pistas de la muerte del hombre de Tolun se encuentren en los laterales esculpidos de este tesoro danés, el caldero de Gundestrup. Con dibujos de dioses paganos, es lo más cercano a una piedra roseta de la Edad del Hierro. Desenterrado de una ciénaga en 1891, sus paneles revelan un fascinante y aterrador mundo de dioses y seres sobrenaturales. El caldero está plagado de escenas simbólicas, incluidas representaciones de lo que parece un sacrificio humano. Christian Fischer es el director del Museo Silkeborg de Dinamarca, el lugar donde reposa actualmente el hombre de Tolund. Se han encontrado decenas de objetos en el pantano junto al lugar donde fue hallado el hombre de Tolund. Fischer cree que todo eran ofrendas valiosas a dioses paganos. Aquí, en los estantes, tenemos alfarería.
Lo que veis aquí es una vasija de principios de la Edad del Hierro, casi de la misma época del hombre de Tolun, y fue encontrada en el pantano. Tenemos una espada, es muy frágil. Casi no me atrevo ni a tocarla. Esto es parte de un carromato de la Edad del Hierro. Es de la caja que iba sobre las ruedas. Los arqueólogos han hallado hasta pedazos de hierro puro colocados a propósito de nuevo en el pantano tras su extracción. Fisher cree que los lugareños veían el mineral de hierro como un regalo de los dioses. Devolvían el favor con valiosas ofrendas de la vida cotidiana. Comida, combustible, aperos de labranza y armas. Pero el sacrificio por excelencia habría sido un ser humano. Fisher cree que la muerte por ahorcamiento del hombre de Tolun y su desnudez fueron rituales exigidos por el poderoso dios Odín. Odín era el dios de los ahorcados, con el apodo de Hangatyr, que significa lo mismo en el antiguo idioma nórdico. Es el dios de los ahorcados. Odín se ahorcó para conseguir poder. Algunas representaciones muestran ese poder manifestado sexualmente. Fisher interpreta estos antiguos grabados de hombres desnudos como representaciones de humanos sacrificados a Odín. Alrededor de sus cuellos podrían llevar una soga. Los pies hacia abajo podrían ser pies colgando. Varias de estas minúsculas figuritas muestran incluso hombres desnudos que solo llevan una soga y un cinturón, como el hombre de Tolun. Pero puede que el hombre de Tolun no estuviera desnudo. Ulla Mannerheim es experta en tejidos antiguos. Cree que muchos de los cadáveres de los pantanos estaban vestidos, enterrados en telas que se descompusieron hace mucho tiempo. No se trata de personas sin estatus. No se trata de delincuentes privados de sus efectos personales y su dignidad. Tenemos que repensar las teorías sobre las momias y por qué llegaron a los pantanos. Mannerheim y su compañera Irene Scals van a trabajar con una nueva momia llamada la mujer de Hultremouse. La mujer de Hultremouse fue descubierta en 1879. Los bienintencionados lugareños le lavaron las ropas y el pelo y la reenterraron en el cementerio de una iglesia. Los arqueólogos la reclamaron poco después, pero permaneció en un almacén casi un siglo ignorada. Los científicos sospechaban que se trataba de una criminal, torturada, ejecutada y enterrada en el pantano. Cuando la descubrieron, llevaba un cordel de lana alrededor del cuello y tenía un brazo roto de mala manera. Además, la mujer de Hultremouse llevaba una cantidad inusual de ropa puesta, que incluía una falda y un pañuelo de lana y 2 mantos de piel. Esto contradice la teoría de que los cadáveres de los pantanos están en general desnudos. Y ella es una de las mujeres de la prehistoria mejor vestidas que tenemos. Lleva al menos 4 prendas distintas. Los tejidos bien conservados ofrecen más pruebas de que la mujer de Hultremouse tenía cierto estatus en su pueblo. Los tejidos eran algo muy preciado. Desde luego no era una persona pobre. Mannerheim, en efecto, puede detectar marcas en el arrugado pecho de la mujer de Hultremouse que coinciden con la trama de la ropa que llevaba puesta. Si este cuerpo hubiera sido enterrado en la tierra, es probable que solo quedasen fragmentos de huesos. Las prendas de ropa, en caso de haber sobrevivido, se habrían descompuesto en pedazos de material costroso y mineralizado.
Este manto de hace 2000 años era originalmente azul, pero las aguas del pantano se han llevado el color. El ácido del pantano puede conservar materiales como la lana asombrosamente bien. Pero Mainwaring sospecha que algunas de las prendas que vestía la mujer de Hultremouse no sobrevivieron al pantano. Ropas hechas de fibras vegetales como el lino. Y eso es lo que está buscando. Caray, esto es magnífico. Porque tenemos no solo las marcas, sino restos del tejido que no había visto antes. Y, de hecho, con esta luz, se ve que llega hasta aquí. Es fascinante. Fijaos. Han encontrado algo nuevo en la espalda. La marca de una prenda que se ha descompuesto y varias hebras de aspecto muy antiguo. Esto confirma lo que Mainwaring sospechaba. La mujer de Hultremouse fue enterrada con algún tipo de blusa o túnica bajo su chal de lana. Las momias bien vestidas tienen muy poco que ver con delincuentes humillados, despojados de sus ropas y ejecutados. Para Mainwaring, estos hallazgos refuerzan la teoría de que los cuerpos de los pantanos eran un valorado sacrificio humano. Es probable que fueran a los pantanos repetidamente y allí hicieran distintos rituales y prácticas. Podían depositar vasijas llenas de comida. Podían depositar tejidos o colocar cuerpos enteros con prendas de vestir. Pero, ¿qué hay de las lesiones violentas, como el brazo destrozado de la mujer de Hultremouse? Exámenes recientes muestran que el brazo probablemente lo rompieran los cortadores de turba al descubrir el cuerpo. En esta minúscula hebra se centran las esperanzas del equipo de confirmar que las momias también vestían ropas hechas de fibras vegetales y de que eran sacrificios ofrecidos con honores y bien vestidos a los dioses. Las momias danesas parecen más el querido convecino que el forastero mal visto. Pero al otro lado del mar, en Irlanda, un descubrimiento reciente sugiere la traición máxima a un convecino: la ejecución de un hombre que una vez fue rey. En un oscuro día, unos 300 años antes de Cristo, un joven noble irlandés fue conducido al pantano. No regresaría jamás. Tuvo que ser aterrador. Una experiencia estremecedora. Y tuvo lugar en la superficie de este cenagal. Le habrían vigilado de cerca. Habría sido difícil huir o escapar en este tipo de terreno. Puede que sus sueños de un reino terminasen aquel día, pero su cuerpo sobrevivió. Su torso se fue consumiendo en un pantano irlandés durante más de 2 milenios, hasta que fue descubierto en 2003. El cuerpo se identificó como una momia de la Edad del Hierro. Hallado cerca de la colina de Crogan, en la región central de Irlanda, se le apodó el Viejo de Crogan. Su cabeza y sus piernas nunca se encontraron. Lo que queda, sin embargo, está en un asombroso buen estado. Las pruebas forenses nos dicen que sería un hombre de 20 y tantos años. Al medir la longitud de sus brazos, los patólogos calculan que mediría alrededor de 1,87 metros. Probablemente era un aristócrata.
Las uñas bien cuidadas apuntan a que habría disfrutado de una vida privilegiada. Un brazalete celta es también un signo de alto rango. ¿Qué le pasó a este joven tanto tiempo atrás? Una puñalada en el pecho le perforó el pulmón derecho. Eso le habría hecho caer al suelo. Fue una herida mortal. Habría muerto en el acto. Puede que después le golpearan en la cabeza con un hacha. Le cortaron la cabeza. Le cortaron la parte inferior del cuerpo. Cortar a un hombre en dos habría sido una tarea compleja. Desde luego, quien quiera que lo hiciera, se daba bastante maña en la labor. Aún así, para Ned Kelly, el rasgo más asombroso de este extraño cadáver no es su desfiguración, sino dónde fue encontrado. La momia fue enterrada en un linde junto a la colina de Crogan, un antiguo lugar donde se coronaba a los reyes irlandeses. La Irlanda de la Edad del Hierro estaba compuesta por pequeños reinos llamados tuas. Estos pequeños territorios tribales a menudo estaban en guerra unos con otros. Kelly cree que cuando un clan derrotaba a otro, se apoderaban de todo su territorio, conservando las mismas fronteras. Como resultado, las lindes han permanecido intactas a lo largo de los siglos. Imaginaos estos pantanos antes de que lloviera. Son peligrosas ciénagas, son lodazales. Podías desaparecer en un pantano y se acabó lo que se daba. Por tanto, las ciénagas forman límites naturales porque son difíciles de atravesar. Kelly sospecha que hay una relación entre los pantanos, las fronteras y los cadáveres. Para recopilar más pruebas, Kelly amplía su investigación al llamado enigma irlandés. Los miles de objetos inexplicados que se han hallado en los pantanos del país. El hallazgo importante más reciente se produjo en 2006, cuando unos arqueólogos descubrieron docenas de objetos de madera de la Edad del Hierro enterrados en senderos cerca del distrito de Ederclun. Los hallazgos de Ederclun también están en una linde. Kelly visita a Cathy Moore, la directora de la excavación. Aquí está. Parece una rueda. Es curioso que sea un trozo de madera tan grande. Se podrían haber hecho muchas cosas más con él. Trasladarlo hasta el pantano y colocarlo junto a un camino y no utilizarlo, un trozo de madera tan valioso, es, desde luego, un acto totalmente intencionado. Nadie sabe con seguridad por qué estos objetos tan valiosos fueron desechados. Pero Kelly tiene la corazonada de que se trataba de regalos, todos necesarios para proclamar a un rey. El candidato llegaba, seguramente a caballo o en algún vehículo con ruedas. Y sus nobles probablemente irían también a caballo. Puedes imaginarte al nuevo rey que llegaba vistiendo sus mejores galas. Los arqueólogos han encontrado ruedas de carro, armas, que simbolizaban la fuerza de un rey, bandejas y vasijas con comida, tal vez para un banquete de celebración. Incluso kilos y kilos de comida antigua como mantequilla. Esta pieza grande de aquí fue colocada como un bloque de mantequilla en el pantano. Algunos montones de mantequilla, ya sabes, con esa altura y ese tamaño, es mucha mantequilla.
Kelly encuentra los bloques de mantequilla especialmente interesantes. Los textos medievales dicen que un rey es responsable de la fertilidad de la tierra. En concreto, un buen rey se casa simbólicamente con la diosa de la fertilidad para asegurar cereales y leche en abundancia. Pero si la cosecha era mala, se consideraba que el rey había fracasado. ¿Fue este el destino del viejo de Krogan? Puede que el viejo Krogan fuese un rey fracasado, en cuyo caso habría sido depuesto y sacrificado a la diosa a la que había fallado y por el pueblo a quien había fallado. Si el viejo de Krogan fue un rey depuesto, sería el convecino por excelencia hasta que fue destronado. Tal vez fuera un rival derrotado. En cualquier caso, Kelly cree que el viejo de Krogan fue sacrificado en los alrededores de la colina de Krogan, mientras el nuevo rey cabalgaba hacia la cumbre. El nuevo gobernante, escoltado por su bardo y su círculo de personas de confianza, querría ser coronado en el mismo lugar donde lo habían sido sus antecesores desde la Edad del Bronce. Habría subido a ese montículo, se habría bajado del caballo y habría caminado hasta la cima de la colina con su bardo. Y el bardo era la figura más importante para oficiar la ceremonia. El bardo leía la genealogía del candidato, lo que se haría sobre los huesos de los ancestros, enterrados junto a ese montículo de ahí. El bardo ensalzaría la grandeza del nuevo rey. Después, al rey se le entregaría una vara de avellano, quizá como estas piezas encontradas en Ederklun. Estas elaboradas varas de avellano, tal vez báculos, se hacían manipulando una rama de avellano para que creciera enroscada a otra, un proceso que podía tardar 7 años. Muchos de estos objetos del pantano estaban rotos a propósito. A mí me sugiere que son sacados de este mundo para pasar a una nueva categoría. Son ofrendas a las deidades y pierden su valor en este mundo. El viejo de Krogan también estaba roto. La teoría de Ned Kelly es que su cabeza y sus piernas fueron distribuidas a lo largo de una antigua frontera por el nuevo rey. Ese ritual evocaría a la diosa de la tierra con la que se casaba y marcaría su territorio, tanto en este mundo como más allá. El entorno es un tanto extraño. Yo creo que al llevar a alguien a quien ibas a matar a una ubicación así, no solo lo estás insertando en la frontera de tu territorio, sino que lo estás colocando en un espacio entre este mundo y el venidero, tal vez. Hace más de 2000 años, el viejo de Krogan tuvo que abrirse camino por este inframundo acuoso, sabiendo que eran sus últimos momentos. Su fuerza y su estatura no le librarían de su destino. Puede que todo rey irlandés supiera que este día llegaría. La muerte por un ritual ancestral. Le desataron las manos. Después, le apuñalaron en el pecho. Vio venir el fatal ataque. Levantó los brazos. Tiene un corte de puñal o de espada en la parte superior del brazo para demostrar que intentó defenderse.
Puede que hubiera sido el gobernante de este territorio, por lo que este sería un final terrible. Al viejo de Krogan le cortan la cabeza y las piernas. Lo que queda de su cadáver muestra extrañas heridas que podrían tener trascendencia en el ritual. Tenía cuerdas trenzadas con juncos ensartadas en agujeros en la parte superior de los brazos. Esas cuerdas se usaban comúnmente para amarrar el ganado e impedir que se lo llevaran los asaltantes. Podrían tener el significado simbólico de amarrar al viejo de Krogan y proteger el reino. Las cuerdas de juncos también nos dan otra pista de los detalles de la ejecución. Sabemos que eso ocurrió después de muerto, porque si le hubieran agujereado los brazos e insertado las cuerdas, no podría haberlos levantado para protegerse. Luego sabemos que son lesiones post-mortem. Ocurrió después de morir. La muerte del viejo de Krogan indica que se trata de un sacrificio humano al estilo de la Edad del Hierro. ¿Podría ser así como se trataba a los nobles extranjeros? ¿O es más probable que el viejo de Krogan fuese un rey local depuesto? Además de las cuerdas insertadas en los bíceps, los pezones del viejo de Krogan parecen haber sido seccionados. Los patólogos están intentando determinar si el daño fue infligido por sus verdugos o por el deterioro en el pantano. Pero según Kelly, amamantarse de los pezones de un rey era un importante gesto de sumisión durante la Edad del Hierro. Quitarle los pezones podría haber evidenciado que el viejo de Krogan nunca podría ser rey. Lo que se ha hecho a estos cuerpos es algo muy controlado. No es que alguien se pusiera como loco y les hiriese por todas partes. Kelly cree que el viejo de Krogan fue un sacrificio que satisfizo fines tanto rituales como políticos. No debemos olvidar que detrás de todo esto hay una tragedia humana y una realidad. A través de un intervalo abismal de tiempo y de entendimiento, los cadáveres de los pantanos llegan hasta nosotros. Las momias nos recuerdan a nosotros mismos. Uno puede mirar estas grandes manos que quizá abrazaron a un amante o a un niño o sujetaron un arma, pero lo cierto es que tienen una aquí y una ahora. En el siglo V de nuestra era, la práctica de sumergir cadáveres en pantanos parece que dejó de utilizarse. El Imperio Romano estaba en decadencia. La cristiandad empezaba a extenderse. Las creencias cambiaron en aspectos fundamentales. Una sola teoría nunca explicará todos los cadáveres, enterrados en tan distintas ubicaciones a lo largo de un periodo de casi 1000 años. Lo que sí sabemos es que estas personas acabaron sus días de forma excepcional. Han abierto una ventana a un mundo del que sabíamos muy poco. Y si el propósito de nuestros antepasados era, en efecto, impedir que los indeseables lograran el descanso eterno, el pantano resultó ser el lugar adecuado para desterrar a los muertos.